Una excavació arqueològica al barri del Carme, al centre de la ciutat de València, ha tingut com a resultat el descobriment d'un pati islàmic amb una font mudèjar. Els arqueòlegs pensen que podria tractar-se de la vivenda d'un musulmà de classe alta del barri de la Moreria. Este patio lo que hemos localizado es en una de las esquinas una fuente que está construida con aliceres de distintos tamaños que van formando una estrella central. En esa estrella hay un surtidor de agua con una tubería de plomo y luego en los extremos hay otros 4 surtidores de agua. El resto del patio está hecho de ladrillos, pequeños ladrillos que están en forma de espiga. Al lado del patio, lo que hemos excavado ahora, que es donde están mis compañeros, es un celler. Un celler es una bodega que es de finales del siglo XIV-XV, como la tenemos datada. Junto a esta bodega pensamos que hay 2 balsas que se están excavando ahora, que sería pues para fabricación y elaboración de vino. En el resto del solar ahora también nos está saliendo una especie de sótano que todavía no sabemos a qué corresponde porque está colmatado con muchísima cerámica del siglo XVI-XVII, platos y escudillas completas, con decoración con vidriados, decoración con reflejo metálico, y sale muchísimo vidrio y también cerámica con defecto de cocción. Entonces tiene que ser alguna artesanía, pero que todavía es muy pronto para localizarla. El que volem fer així és un nou espai d'on és igualtat, un espai d'empoderament de cap a la dona. Aquesta és la principal tasca que realitzem en l'espai dones, l'empoderament de la dona. Sabíem històricament que este barri correspon a la Moreria. La Moreria és un barri al que venen els musulmans després de la conquesta de Jaume I. Es va construir, evidentment, una mesquita, es van construir uns banys àrabs, es van construir una sèrie de construccions al voltant de la Moreria. Això va ser al voltant del 1245-1250, i d'aquesta època és precisament el pati amb la font mudèjar, un pati relacionat amb una casa d'un personatge important de la ciutat i un pati que és el que articulava les vivendes en època islàmica. Los restos localizados hasta el momento de esta vivienda mudéjar son bastante importantes porque lo que es en el centro de la ciudad, lo que era la Medina, sí que hemos excavado bastantes viviendas islámicas, sabemos cómo estaban articuladas, hay mucha tipología, casi todas es el patio y luego las habitaciones en forma de L o en forma de U. Pero después de la conquista cristiana, que evidentemente las casas cristianas ya tienen otra planta, la distribución es diferente. Y de la Morería pues desconocíamos, porque aquí son cosas puntuales las que se han excavado y el estado de conservación ya os comentaba que no ha sido muy bueno. Entonces no sabíamos en ese momento qué es lo que perdura de esa primitiva vivienda islámica desde el siglo XI al XIII, si durante el siglo XIV-XV sigue siendo igual o se modifica y se adaptan.